Dios quiere que estemos en un lugar, en el camino, para que pueda obrar en nosotros, para que pueda trabajar en nosotros. Y ese camino son las disciplinas espirituales. Hasta aquí hemos visto la meditación de la palabra de Dios. Cuán importante es meditar la palabra de Dios. Y como decía el Salmo 1, ¿no? De día y de noche meditar en esa palabra. La importancia de estudiar la palabra de Dios. Cuán importante es estudiarla. ¿Por qué? Porque es en ella donde encontramos y llegamos a conocer quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Queremos conocer a Dios? Es allí donde la vamos a encontrar. Es en ella donde podemos encontrar la voluntad de Dios para mi vida. Voluntad que muchas veces muchos dirán, sí, yo quiero seguir la voluntad de Dios, pero leí la Biblia, no. ¿Cómo vas a encontrar la voluntad de Dios si no lees la Biblia? Hemos visto el domingo pasado la importancia de la oración. ¿Cuán importante es la oración? Pero ¿saben qué? La oración es importante porque tenemos que hacerlo de acuerdo a lo que estudiamos la palabra de Dios. Porque cuando oramos y le pedimos de acuerdo a su voluntad, ¿y su voluntad dónde está? En la palabra de Dios. Cuando oramos y le pedimos de acuerdo a su voluntad, ¿qué dice la Biblia? El que nos oye. La oración es importante porque nos lleva, como vimos el domingo pasado, a demostrar que dependemos de Dios. Dependemos de Él. Separado de Él nada podemos hacer. Y hoy vamos a hablar de otra disciplina espiritual. Hay una que dejé para más adelante. Quizás la tocaremos un jueves, porque está la oración, una de las disciplinas espirituales, y el ayuno. Lo cual importante es la disciplina del ayuno. Pero lo importante es entender y comprender qué es lo que es el ayuno. Porque muchas veces, muchos dicen, bueno, quiero tal cosa y voy a ayunar para que Dios me dé eso. No, el ayuno no es para doblegar la voluntad de Dios y obtener lo que nosotros queremos. El ayuno es para poder tener un tiempo a solas con Dios y buscar la voluntad de Dios, si es eso que quiere realmente lo que necesitamos. Por eso lo dejé para otro lado. Entonces pasé y vamos a hablar de una de las disciplinas espirituales, y esa es la adoración. La adoración y la alabanza. ¿Saben cuál es el idioma que se habla en el cielo? Hay un idioma en el cielo. ¿Quién sabe cuál es? Castellano, inglés. Alguien me dijo, en el cielo se va a hablar inglés. Era un momento. Pero bueno, ¿saben cuál es el idioma del cielo? La adoración y la alabanza. La adoración y la alabanza. El idioma de acá, del cristiano aquí en la tierra, muchas veces no es la adoración. ¿Es qué? La queja. Nos quejamos. Nos quejamos del tiempo, nos quejamos del horario, nos quejamos. Nunca estamos conformes. Nos quejamos de nuestra esposa, nos quejamos de nuestros hijos, nos quejamos de aquel, nos quejamos. ¿Por qué? Porque vemos en otros, no nos vemos en nosotros. Y es un idioma que debemos empezar como cristianos, empezar a manejarlo con fluidez. Dice que la palabra de Dios en Apocalipsis que los ángeles están que día y noche adorándole a Dios. Santo, santo, santo es el Señor. Día y noche adorándole a Dios. Ese es el idioma del cielo. Es una de las disciplinas espirituales en la cual debemos acostumbrarnos a ser adoradores.
Porque bien lo dijo Jesús, Dios busca adoradores. Ojo, Dios no busca formas de adoración. Dios busca hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad. Es un idioma que debemos realmente empezar a manejar con fluidez. Y muchas veces hay muchas equivocaciones en cuanto a la adoración y la alabanza. Por eso es una de las disciplinas espirituales que como cristianos debemos apegarnos a ellas. Y vamos a ver lo que dijo Jesús en cuanto a la adoración. Allí, el texto sí. Mateo 4:10, cuando Jesús estaba en el desierto y donde el diablo le sugirió que le adore, mira lo que le dijo Jesús: vete, Satanás, porque el que está ¿qué? ¿A dónde? En la Biblia. O sea, Jesús conocía la Biblia. O sea, enfrentó al enemigo a lo que el enemigo le estaba sugiriendo, no con lo que él pensaba y imaginaba. No, con lo que la Biblia decía. Y entonces dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fíjense ese orden, ¿no? Después lo vamos a encontrar en otro lado también. Pero fíjense, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Quiere decir que nuestro servicio, el servicio que le brindamos a Dios, no importa cuál sea, no importa, puede ser el servicio de limpiar los pisos, el servicio de atender a los niños, no importa cuál sea. El servicio que brindemos tiene que estar basado en ¿qué? En la adoración, en nuestra adoración a Dios. Todas aquellas cosas que hagamos tienen que ser producto de nuestra adoración a Dios, porque si no, lo único que hacemos es hacer algo. Vamos a hacer, ¿por qué lo hacemos? Porque el pastor lo dijo, o el hermano lo sugirió. No, debemos hacerlo en adoración a Dios, porque ese es el orden. Eso es lo que Jesús aquí le dijo a Satanás, el diablo, nuestro enemigo. Hoy en día, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La adoración a Dios, el idioma que debemos empezar a manejar en nuestras vidas. Y la adoración nos lleva a la alabanza. Porque la alabanza, la adoración es, como vamos a ver más adelante, ¿no? Pero la alabanza es darle toda la grandeza a Dios, reconocer todas y cada una de sus virtudes. Y eso lo hacemos cuando le adoramos. Entonces, vamos al primer punto. ¿Qué significa entonces adorar a Dios? ¿Qué significa adorar a Dios? Mira lo que dice Salmo 99:5. El salmista decía: exalten al Señor nuestro Dios. Y después dice: póstrense ante sus pies. ¿Por qué? Porque Él es santo. Entonces, ¿qué significa adorar a Dios? Es postrarse. Es postrarse y reconocer que Él es todo. Postrarse delante de Él. Reconocer nuestra dependencia de Él. Es postrarnos ante su presencia. Diciendo: el Señor, acá estoy. Ni siquiera le podemos decir: Señor, acá estoy, te ofrezco mi vida. ¿Qué vida? Si ni siquiera es nuestra. Ni siquiera es nuestra. La vida que tenemos es un regalo de parte de Él. Nada podemos ofrecerle a Él. Entonces, ¿qué significa adorar? Postrarnos delante de Dios. ¿Saben qué? A veces significa simplemente postrarnos delante de Dios.
muchas veces sin decir palabras. Porque cuando nos postamos delante de Dios y lo adoramos de verdad, no hay palabras que alcancen. No hay palabras que alcancen. No hay palabras en la tierra que alcancen para demostrar nuestra relación a Dios. Simplemente estar postrado allí. Acá está el Señor. Haz de mí, como dijo María, Señor, acá estoy, he aquí tu siervo. Acá estoy. Haz lo que quieres de mí. ¿Qué significa adorar? Es postrarnos delante de su presencia. Postrarnos delante de Él. Reconociendo que lo que somos y lo que tenemos no es nuestro. Todo es de Él. ¿Y por qué dice? Dice, al Señor tú debes adorar en el 99. Exalta el Señor nuestro Dios. Póstrense hacia sus pies. ¿Por qué? Porque Él es santo. Él es santo. Pero postrarnos delante de Él, porque ante Él, que es santo, lo único que nos queda es postrarnos. ¿Qué sucedió con Isaías? Cuando Dios vio la magnificencia de la gloria de Dios, no sabía dónde meterse, pobrecito. No sabía. ¿Vieron cómo están los querubines y los arcángeles delante de la presencia de Dios? Dice que está con unas alas, algunas cubren sus pies, otras están todos cubiertos delante de la presencia de Dios porque no pueden estar ante la gloria de Dios. Isaías, cuando estuvo y vio la gloria de Dios, no tuvo otra cosa que postrarse y reconocer quién era Él. Señor, yo que soy de labios un profeta. Era profeta Isaías. Y dijo, yo que soy de labio inmundo. ¿Qué es adorar a Dios? Es postrarnos ante su presencia. Segundo, ¿qué sucede cuando adoramos a Dios? ¿Qué sucede realmente en nuestras vidas cuando adoramos a Dios? Como dice ahí el segundo punto. ¿Qué sucede en nosotros? ¿Qué sucede cuando adoramos a Dios? Adorar a Dios transforma nuestra perspectiva. Cuando adoramos a Dios, nuestra perspectiva se transforma. Vemos que tan lo débiles que somos. Centramos nuestra atención en su grandeza en lugar que en nuestros problemas. Cuando adoramos a Dios, realmente nos empezamos a centrar en lo grande que es Dios. ¡Cuán grande es Él! Tan grande es Él que su amor es tan inmenso que por más que vaya bajo tierra, lo más profundo que vaya, no puede escapar de Él, es una canción, ¿no? El amor de Dios es tan alto que no puedo ir arriba de Él. Es tan ancho que no puedo salir. Cuando nos centramos y adoramos a Dios, ¿no? ¿Qué sucede? No vemos que no podemos escapar de su gloria. Entonces nos centramos en su grandeza, más allá que en nuestros problemas. Job, capítulo 1, versículo 21. ¿Se acuerdan qué le pasó a Job? Dice que Job era un hombre perfecto delante de Dios. Tenía riqueza, era bendecido, en gran manera bendecido. Pero alguien que busque Job 1:21, ¿qué dice? Léalo fuerte. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Fíjense lo que un hombre bendecido. ¿Qué le pasó a Job? Perdió todo. No algo, todo. Sus hijos, sus bienes. Eso nos enseña que en nuestra vida
En un chasquido un dedo puede cambiar un mundo. Una mala noticia, una enfermedad que transforma nuestra vida, nuestro entorno. Así. Completaba, como podemos decir, en la gloria, en un cerrar y abrir de ojos. Se quedó sin nada. ¿Qué hizo Job? ¿Se centró en su problema? El problema lo aceptaba, veía su problema. ¿Pero saben qué? El Señor quitó, el Señor Dios, el Señor quitó. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Qué hizo el hijo? Adoró a Dios. Cuando realmente, ¿qué sucede cuando adoramos? Vemos la grandeza de Dios. ¿Qué sucedió con David? Todos conocemos la historia de David. Cuando su hijo, su pequeño hijo, estaba enfermo de muerte. ¿Cómo estaba David? Haciendo ayuno, vestido de cilicio, ayunando, clamando. ¿Y qué pasó con el hijo? Murió. ¿Y saben qué hizo? Imagínense ustedes aquí, David, el rey, clamando y intercediendo por su hijo, vestido de cilicio allí. Los cielos, hay que avisar a David que su hijo murió. Y algunos dicen, no avísale vos, yo no. Y no, y anda vos. Mira cómo está, y vas a ir a decirle, murió. Hasta que fueron y le dijeron, ¿qué hizo David? Dice la palabra de Dios que se quitó todo el cilicio, se vistió de sus ropas reales y siguió sirviendo como rey. Cuando conocemos, entendemos lo que es la adoración, qué sucede en nuestras vidas, no nos centramos en nuestros problemas, nos centramos en la grandeza de Dios. El reconocer y expresar sus virtudes, ¿no? Al reconocer y expresar sus virtudes, ya sea la compasión, la paciencia o el amor, ¿no? Las cuales funcionan como el ancla que brinda paz mental y fortaleza para afrontar cada día de nuestras vidas. Esa es la forma que renueva nuestra fe y nuestra esperanza y nuestra conexión íntima. ¿Qué sucede cuando adoramos a Dios? No nos centramos en nuestros problemas. Nos centramos en la grandeza de Dios. En lo grande que es Él. El otro punto. Vamos a ver a quién debemos adorar. Creo que es lógico a lo que estamos diciendo, a esa pregunta. Es lógica, ¿no? Pero vamos a ver si es tan lógico. ¿A quién debemos adorar? La adoración exclusiva le pertenece a Dios, como hemos estado viendo. A quien reconocemos como el Supremo, lo más grande que hay, fuente de toda la vida, merecedor de honra y gloria y obediencia absoluta. A Él es a quien debemos adorar. ¿Esto realmente debería suceder? ¿Tú sabes que muchas veces no es así? Miren lo que dice ahí en Romanos capítulo 1, versículo 25. Creo que esta parte aquí sí. Miren lo que dice. Habla Pablo. Dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Adorando y sirviendo. Fíjense, miren lo que le decía. Íbamos a ver el mismo orden en otro momento. Cuando Jesús se enfrentó al diablo, a Satanás, le dijo, a Él solo adorarás y a Él solo servirás. Acá nuevamente, ¿no? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Otra vez,
cambiaron la verdad por la mentira, ¿no? Y adoraron el mismo orden, porque aquello que adoramos era lo que servimos, era lo que nos doblegamos, es lo que maneja nuestra vida, es a lo que realmente ponemos en primer lugar. Por eso la Biblia dice, ¿no? La palabra de Dios dice, queremos poner a Dios en primer lugar, sobre todas las cosas, sobre todo, sí, sobre todo. Sobre nuestra familia, sobre mi familia también. ¿Saben? Cuando yo era chico, tenía 14, 15 años, yo había empezado a ir a la iglesia a los 12, póngale a los 14, a mí no me entraba en la cabeza donde la palabra de Dios decía, el que no aborrece padre y madre no es digno de mí. Yo decía, no entiendo. Pero ¿saben qué? Hasta que entendí. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, ¿Dios qué es? ¿Qué dice la Biblia? ¿Dios es qué? Es amor. Dios es amor verdadero. No es que Dios tiene amor, Dios es amor. Y cuando ponemos a Dios en primer lugar, el verdadero amor está en nuestras vidas. Y con ese verdadero amor vamos a amar a nuestra familia, vamos a amar a nuestros hijos, vamos a amar a aquellos que nos rodean. Entonces allí entendí, ¡wow! Cuán importante es poner a Dios en primer lugar y adorarlo, ¿no? Dice que los hombres prefirieron la mentira que la verdad. Ya hace un tiempo atrás, no es un grupo, ¿no? Tengo un celular de la empresa. Hice ¿cómo se dice? Una encuesta, un cuestionario, una encuesta, ¿no? Aquello que tengo de contacto, mis contactos allí en el celular de mi trabajo. Y le hice una pregunta. ¿Qué preferís? ¿Vivir la verdad o disfrutar una mentira? Tengo varios contactos. Me sorprendió. La mayoría me dijeron, prefiero disfrutar la mentira que aferrarme a la verdad. ¿Y por qué? Le pregunté después a más de uno personalmente. Y dije, porque es una mentira, pero la disfruto, ya está. Viva la vida. Los hombres prefieren las mentiras antes de la verdad. Entonces, ¿a quién debemos adorar? Debemos adorar a Dios. Él es el supremo, Él es el creador. Y yo tengo varios colaboradores que van a estar orando distintos pasajes de la Biblia para no perder tanto tiempo, y aparte fue una oración que realmente Dios, a través de esos pasajes, Dios vaya hablándoles también a ellos en forma particular. Entonces vamos a ver, hay varias preguntas que nos hacemos, ¿no? Una es, ¿a quién debemos adorar? ¿En dónde debemos adorar? ¿Por qué debemos adorar a Dios? ¿Y cómo debemos adorar? Y todo eso lo vamos a encontrar. Entonces, la respuesta a todas esas preguntas lo vamos a encontrar en un pasaje, en el Salmo 150. 6 versículos que nos va a mostrar a quién debemos adorar. Nos va a mostrar a dónde debemos adorar. Y nos va a demostrar por qué debemos adorar a Dios y cómo debemos adorar a Dios. ¿Qué tenía el Salmo 150 para leerlo? Fuerte. Alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento, alábenlo por sus proezas, alábenlo por su inmensa grandeza, alábenlo con sonido de trompeta, alábenlo con el arpa y la lira, alábenlo con panderos y danzas, alábenlo con cuerdas y flautas, alábenlo con címbalos sonoros, alábenlo con címbalos resonantes, que todo lo que respira alabe al Señor. Amén. 6 versículos. Es el último capítulo de un libro donde todo es el himnario. Nos habla de la adoración.
y de la alabanza a Dios. En este salmo, que leyó Camila, 6 versículos, ahora vamos a ir mirando cada versículo en particular, como nos va enseñando a cada una de estas preguntas que nos hemos hecho. ¿A quién debemos adorar? Salmos 150, la primera parte de ese salmo dice: alabar a Dios en su santuario. ¿A quién debemos adorar? Ya lo hemos dicho. ¿A quién? A Dios. La adoración es exclusiva para Dios, le pertenece a Dios, a quien reconocemos como el Ser Supremo y fuente de toda la vida, y a quien se merece, como dijimos anteriormente, toda la honra y toda ¿qué? Nuestra obediencia. Nuestra obediencia. La mejor forma de adorar a Dios muchas veces no es simplemente cantando canciones. Porque a veces es un mal concepto, ¿no? El ministerio de alabanza y adoración. Gracias a Dios por el ministerio de alabanza y adoración que tenemos. Y oro para que Dios siga. En algún momento vamos a tener una gran orquesta, ¿no? En este tiempo, la adoración va más allá de la música. La adoración y la alabanza van más allá de los instrumentos. La adoración y la alabanza es adorar a Dios. ¿Y cómo? ¿Dónde debemos adorar? Solamente a Dios y nada más que a Dios. Nada más que a Dios. ¿Quién está recibiendo tu adoración? ¿Quién está tomando el primer lugar de tu vida? ¿En quién te acuerdas cuando abres tus ojos a la mañana? ¿Está Dios ocupando el primer lugar? ¿Está Dios adorando a quien le adoras? ¿O te despertás cada mañana, abrís los ojos y dices: ¡wow! Hoy tengo que trabajar, no tengo que hacer todas las cosas? No. Dios tiene que ser el primer enfoque de nuestra vida, aun cuando apenas abrimos los ojos. Gracias, Señor, por un nuevo día. Gracias. Debemos adorar a Dios y solamente a Él. Y como hemos visto anteriormente, Romanos 1:25, los hombres muchas veces prefieren la mentira y adoran la creación antes que el Creador. Segunda pregunta: ¿en dónde debemos adorar? La segunda parte del versículo 1 dice: alaben a Dios en su santuario, alábenlo en todo, ¿qué cosa? El firmamento. Cuando habla de todo el firmamento, ¿a qué se refiere? En todo lugar. Entonces, debemos adorar a Dios. ¿Dónde? En todo lugar. Porque muchas veces decimos: bueno, vamos a la casa del Señor a adorar a Dios. ¿Y antes qué estabas haciendo? ¿Y antes qué estabas haciendo? Nuestra adoración a Dios debe ser en todo lugar. Mientras trabajamos, adoramos a Dios. Estamos haciendo la compra, adoramos a Dios. Estamos atendiendo a nuestro esposo, adoramos a Dios. Estamos atendiendo a nuestra esposa, adoramos a Dios. En todo lugar y en todo momento debemos adorar a Dios. ¿Dónde debemos adorar? No es el lugar exclusivo. Sí, venimos a la casa del Señor, nos unimos y formamos su iglesia y allí adoramos a Dios. Sí, pues nuestra adoración debe ser en todo lugar, en el santuario, pero en todo el firmamento. Dice la palabra de Dios que toda la creación, ¿qué hace? Adora a Dios. Solo hay uno que le niega muchas veces la adoración a Dios en toda la creación. Y ese es el ser humano, el hombre y la mujer. Toda la
creación, todo. Los pájaros cuando cantan, oyen su cantar, están cantándole a Dios. Están exaltando a Dios. Toda la creación adora a Dios. El único que muchas veces no adora a Dios somos nosotros, los seres humanos. ¿Y dónde debemos adorarle? En todo lugar, en todo momento, ante toda circunstancia. Hemos visto Job y David, muchos otros ejemplos más. En todas circunstancias. Cuando las cosas están bien, adorémosles a Dios. Cuando las cosas están mal, adorémosles a Dios. Señor, tú me diste, tú quitaste, bendito sea el nombre del Señor. Tercer punto. ¿Por qué debemos adorar a Dios? Dice el versículo 2, alábenle por sus proezas, alábenle conforme a la muchedumbre de su grandeza. ¿Por qué debemos adorar a Dios? Dice allí primero, alábenlo, ¿por qué? Por sus proezas, por todas las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho en su vida. ¿Dios ha hecho proezas en tu vida? ¿Sí o no? Amén. ¿Se acuerdan hace unos devocionales atrás? Decíamos, ¿no? En el devocional, que con Dios haremos proezas. Con Él. Y Dios ha hecho muchas proezas en nuestras vidas. Pero ¿saben qué? Lo más importante, la proeza más maravillosa que Dios ha hecho en nuestras vidas, en la vida del hombre, en la vida de la mujer, la proeza más grande que Dios ha hecho, fue perdonar nuestros pecados. Lo que recordamos hoy. El milagro más maravilloso que Dios ha hecho en la vida y en el hombre y la mujer y en toda la humanidad es el perdonar nuestros pecados. Esa es la proeza más grande. Las demás cosas vienen como por añadidura. Por añadidura. Por eso vos podés decir, Señor, vos me diste, vos me añadiste, vos me diste lo que tengo. Vos me diste lo que me quitaste, es lo que vos me diste. Nada es mío. ¿Y saben qué? A veces nos quejamos el idioma de acá en la tierra por lo que perdemos. Me dice, Señor, me perdí esto es porque tú tienes algo más grande para mí. Si perdí esto es porque tú tienes algo más grande para mí. Entonces dice, ¿por qué debemos adorar a Dios? Por su proeza. Y después dice, por la inmensa grandeza de lo que es Él. Entonces debemos adorar a Dios. ¿Por qué? Por su carácter, por todo lo que es Él, por todo lo que Él implica. Y acá tengo unos cuantos colaboradores que van a estar acompañándome en este momento. Y vamos a ver uno de los caracteres de Dios. Efesios 2, 4 y 5. ¿Quién lo tiene? Que lo lea fuerte. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún cuando estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Entonces, ¿por qué debemos adorarle a Dios? ¿Por qué? Por su amor y misericordia. Porque su amor es inmenso. Estamos muertos. Muertos. ¿Qué puede hacer un muerto por sí mismo? ¿Qué puede hacer? Lo único que puede hacer es que alguien tenga, que digne de él y por lo menos lo pueda dar sepultura. No puede hacer nada por sí mismo. Y nosotros estábamos muertos. Y entonces, ¿por qué debemos adorar a Dios? Por ese amor y misericordia que Él tiene por nosotros. Después, por la santidad, Salmo 99:5, ¿quién dice? ¿Quién lo tiene? Exaltad Jehová nuestro Dios y postrados ante el estrado
¿Por qué debemos adorarle a Dios? Amor, misericordia. ¿Y por qué? Porque Él es santo. Él es santo. El carácter de Él es la santidad. Según de Pedro 3:9, ¿quién lo tiene? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué debemos adorarle a Dios? Porque Él es paciente. ¿Saben cuánta paciencia Dios me tiene a mí? ¿Cuánta paciencia el Señor nos tiene, no? Y a veces nuestra paciencia hacia los demás, no, ya no la aguanto más. Ya está. ¡Pra! Qué bueno que Dios no es como nosotros, ¿no? Qué bueno que Dios no es como nosotros. No la soporto más. ¿Por qué los matrimonios se destruyen? ¿Por falta de qué? De paciencia. Sé paciente. Esposo, sé paciente con tu esposa. Amala. No, pero no saber. Dios nos pidió. Dios, hay una cosa que siempre digo, ¿no? Dios le dijo a la mujer que debe sujetarse al hombre. ¿Sí o no? Dios nos dice a los hombres que debemos amar a nuestras mujeres. Dios no nos llama a entenderla. Yo no la entiendo todavía. Dios no nos llama a entenderla. Dios nos llama a amar. Y el amor requiere ¿qué? ¿Qué dice? El amor es paciente. El amor es paciente. Entonces debemos adorar a Dios por su paciencia. ¿Cuán paciente es Dios con nosotros? Salmo 11:7, ¿quién lo tiene? Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto tendrá su rostro. ¿Por qué debemos adorar a Dios? Porque Él es justo. Él es justo. Él nos va a dar justo lo que necesitamos. Él no nos va a dar ni antes ni después. En el momento justo. Él es justo. Debemos adorarle por su justicia. Según Timoteo 2:13, ¿quién lo tiene? Porque Adán fue fiel, él permanecerá fiel, y él no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué debemos adorar a Dios? ¿Por él? ¿Él es qué? Él es fiel. Su fidelidad es grande. Nosotros somos infieles. Y aunque nosotros seamos infieles, ¿qué dice la palabra de Dios allí? Él se permanece ¿qué? Fiel. Entonces, ¿qué? ¿A quién debemos adorar? A Él, que es fiel. Isaías 28:29, ¿quién lo tiene? Diría que no, me parece que no sería nadie, ¿no? También esto salió de Jehová. Isaías 28:29. 28:29. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Dios tiene soberanía y tiene ¿qué? Sabiduría. Entonces, ante la pregunta, ¿a quién debemos adorar? ¿Por qué debemos adorar a Dios? ¿Por qué? Por su amor, misericordia, por su santidad, por su paciencia, por su justicia, por su fidelidad, por su soberanía y sabiduría. Por eso debemos adorar a Dios y muchas otras cosas más. Seguimos. ¿Cómo debemos adorar a Dios? Versículo 3 al 5. Miren lo que dice. Alaben su nombre. Yo le voy a leer una paráfrasis. ¿Qué es una paráfrasis? ¿No?
es una explicación de la interpretación de un texto usando palabras propias, pero que están aferradas al significado real de lo que significa. Yo les leo esto. Alabe su nombre con poderoso sonido de cuernos y el viento de las trompetas. Canten la dulzura, con la dulzura del arpa y la lira. Dancen al ritmo de los panderos y celebren la melodía de las cuerdas y flautas. Hagan sonar platillos brillantes y estén llenos de alegría. Le leo como dice el Salmo: alabar al son de bocina, alabar con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, ¿no? Alabarle con címbalo resonante, alabarle de júbilo, con címbalo de júbilo. ¿Cómo debemos adorar a Dios? Con todo lo que tenemos, con todo. Acá está una lista. Hubo un tiempo, cuando yo era chico, que muchos se querían, para alabar a Dios, se aferraban a esta lista. Si no había eso, no. Es más, iba a una iglesia que si no había, no el órgano, ¿cómo se llama el otro que tenían los tubos largos así? Aquí en la iglesia sabía. No, unicornio, ¿no? No. Talicornio, ¿no? Es un órgano viejo, ¿no? Que si no se cantaba a Dios con eso, no era alabanza a Dios. Ni hablar cuando empezaron a aparecer las guitarras eléctricas. Y ni de cuento cuando empezaron a tocar las baterías. Ese instrumento es del diablo. Dijeron una vuelta: ¿quién cómo le pidió la batería al diablo? Esta es una lista de los instrumentos que había en ese momento, en su época. Hoy Dios nos llama, ¿cómo debemos adorar a Dios? Con todo, con nuestras manos, con nuestras voces, con todo lo que tenemos, con nuestro servicio, adoramos a Dios. Con todo, alabar y adorar a Dios, con todos los instrumentos, con todo lo que tenemos. Muchos tienen sus instrumentos, sus dones, con los cuales pueden adorar a Dios allí clavado en la repisa. Lo tienen guardado. Dios nos llama a que le adoremos. En nuestro trabajo podemos adorar a Dios. Entonces, ¿cómo debemos adorar a Dios? De todas formas. Me acuerdo muy bien, hace unos años atrás, se hizo en la iglesia, tanto de Adrogué como de Calzada, se hizo 24 horas de adoración. Empezamos un día a la mañana y terminamos al otro día. Y había distintas formas de adoración. Había una hermana que hoy está con el Señor. Hacía cuadros hermosos. Y en esa reunión de adoración, ella pintó un cuadro, que aún lo tienen acá, en Adrogué, en adoración a Dios. Hermoso cuadro. Todas las artes son formas de adorar a Dios, siempre y cuando se lo hagamos para Él. A veces nosotros diferenciamos, o usted lo escucha decir, yo a veces mismo, ¿no? Hablamos de canciones cristianas, ¿sí o no? La canción no hay canciones cristianas. Hay canciones que cantan los cristianos. Hay canciones que cantan cristianos. No existe la canción cristiana. Porque cristiano es aquel que acepta a Jesús en su corazón. Entonces hay canciones que simplemente cantan cristianos para alabanza y adoración a Dios. Entonces miren lo que dice el otro punto, punto 5. ¿Quiénes deben adorar a Dios? ¿Quiénes son los que deben adorar a Dios? Salmo 150, versículo 6 dice: todo lo que respire,
alabe a Dios. ¿Quiénes deben adorar a Dios? Todos. Los que tengan que aliento, todo lo que respire, todo lo que tenga vida, alabe a Dios. ¿Sabe que fuiste creado en esta tierra, cada uno de nosotros, cada ser humano, fue creado con un propósito? Y el propósito por el cual fue creado fue para alabar al nombre de Dios. Miren lo que dice Efesios, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 12. Miren lo que dice. Así que seamos, ¿para qué? Para la alabanza de su gloria. ¿Quiénes? Nosotros, ¿no? Lo que primeramente esperamos en Cristo. Vos, yo, cada uno de nosotros fuimos creados con un propósito. Y el propósito principal es para la alabanza de su gloria. Para expresar nuestra alabanza a aquel que es nuestro creador. ¿Quiénes deben adorar? Todos los que respiran. Mira lo que dice en San Juan 20:22. Jesús, después resucitado, dice que sopló sobre sus discípulos y les dice: reciban el Espíritu Santo. ¿Qué dice? ¿Qué hizo qué? Sopló. ¿Le dio qué? Aliento. ¿No? Sopló, le dio aliento, ¿no? Y le dijo: reciban el Espíritu Santo. La oración no es una acción exclusiva del grupo, no, sino de todos los creyentes. ¿Quiénes? Que tienen el Espíritu Santo. Estamos llamados a adorar a Dios. Porque fuimos sellados con la promesa del Espíritu Santo de Dios. Entonces, todos los que tienen, ¿has creído en Jesucristo? ¿Has creído en Jesús? ¿Has creído la verdad de su palabra? Miren lo que dice Efesios 1:3, un versículo más de lo que hemos leído. En él también vosotros, habiendo oído, ¿qué cosa? La verdad, su palabra, ¿no? Habiendo oído la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Jesús, dice: fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Has creído en Jesús? ¿Has creído la verdad de la palabra de Dios para tu vida? Si así lo hiciste, Dios te selló con el Espíritu Santo. Entonces, ¿quiénes deben adorar? Todos aquellos que tienen el Espíritu Santo de Dios en su vida. Debemos adorar a Dios. Para eso Dios nos dio vida. Y la vida que Dios nos dio es una vida abundante, una vida nueva. Aquel que está en Cristo, dice, es que nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué pasó? Pasaron. Y aquí son ¿qué? Hechas nuevas. Dice entonces la palabra de Dios, dice que fuimos sellados. O sea, Dios ya nos puso el Espíritu Santo dentro nuestro. Pero bien, como viene enseñando ya hace un tiempo Horacio todos los jueves, debemos ser llenos, porque Dios nos sella, Dios nos da su Espíritu Santo. Pero está en nosotros el ser llenos del Espíritu Santo de Dios, de buscar su presencia cada día, de buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios cada día, para que satisfaga nuestras vidas y nuestros corazones, y así poder adorar a Dios, porque Él se merece. 3 preguntas importantes antes de terminar. ¿Qué necesitas hacer para conocer mejor a Dios y poder adorarlo? ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida para que Él reciba tu adoración? En lo personal ha hecho muchas cosas.
no soy digno. Y una de ellas es haberme dado el privilegio de poder pastorear esta comunidad de fe. Qué privilegio. ¿Qué herramienta te dio Dios que en este momento, qué herramienta te dio Dios en este momento quizás se está guardando allí, que es una herramienta, tu talento, tu don? Pues ese al Señor en adoración. No sé si lo al Señor. Hace unos años atrás, creo que 2 años atrás, tenemos un texto lema que era: todo lo que hagamos, sea que comamos o que bebamos, hagamos todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Sea que comamos o que bebamos, hagamos lo que hagamos todo eso para la gloria de Dios, para adorarle a Dios. Yo te invito a que inclines tu cabeza. Y te acerques a Dios en adoración. Tus palabras. No hay que ser un teólogo, simplemente reconocer quién es Dios. ¿Qué te está haciendo falta para poder realmente adorar a Dios como Él se merece? Y si no te hace falta nada, ¿por qué no lo haces? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida para que realmente merezca la adoración sincera de parte de ti? ¿Qué ha hecho Dios en tu